Muy bien, buenas noches. Hoy tenemos aqui a presença do nosso invitado, biólogo, dramaturgo, docente e diretor teatral Fernando Campana. Fernando, Ujú. buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Clever. Gracias Então, por presentarme como un bicho tan raro. híbrido, né? Biólogo, dramaturgo, Uni- docente, diretor teatral. Carai, não, está, entender talvez pode ser uma pergunta tonta, pero a biologia ajuda Ujú. a compreender o teatro de maneira orgânica. Completamente. No tiene ninguna, no es nada tonta la pregunta, sino todo lo contrario. Es probablemente yo entiendo mucho mejor el concepto de orgánico que muchos de mis colegas teatrales, ¿no? Pero no, sí, tal cual, tal cual. No, además, un poco, bueno, la gente no estaba presente en nuestra conversación anterior, pero la formación científica me ha dado un plus a la hora de leer, no a la hora de escribir, que el momento de escribir es ese momento dionisíaco, ese momento como de ebriedad, de fluidez, pero cuando después aplicamos el análisis dramatúrgico, digamos, nos ponemos a leer y a analizar, a ver si entendemos qué es eso que leímos, esa formación tan rara y que parece tan poco pertinente a lo teatral, me resulta de mucha utilidad. Me resulta de mucha utilidad porque tengo unas herramientas de raciocinio, digamos, tengo unos esquemas contra los cuales tengo que luchar en el momento de la creación, pero en el momento del análisis me sirven mucho. O que acaba somando, o teatro sempre exige a investigação e a biologia é uma profissão ou uma formação de uma, creio que uma extensa investigação de cada elemento, não? Ujú. Sí, sí, sí. Incluso no es algo que yo en lo cual incursione o me interese demasiado, pero todo la novedad de las neurociencias, que son típicamente biológicas respecto de la percepción, del mensaje, de cómo se emite, de cómo se recibe, de cómo influenciar en el espectador, que repito, son cosas que no me interesan demasiado porque son un poquito, me parecen un poco siniestras, me parece que tienen un poco la, el propósito de la manipulación, ¿no? Algo que tiene más que ver con el marketing que con el arte. Pero sí sobre todo, sí, son partes de la biología sobre todo que tiene que ver con lo cognitivo, que se ocupa un poco de qué nos pasa mentalmente, qué nos conmueve, qué nos mueve, qué nos es ajeno, ese tipo de cosas. Pero, de nuevo, al momento de escribir, todo eso desaparece y lo que queda es, no sé si el dramaturgo, quedo yo, ¿no? E significa que em estes momentos de la pandemia, o dramaturgo pide ajuda ao biólogo ou não? Sí, le pide ayuda a todo el mundo, porque verdaderamente es honestamente es una experiencia devastadora, digamos, ¿no? Que yo particularmente la vivo con mucho dolor, porque si bien no estoy afectado de una manera directa, tuve un, tuve un poco de fiebre un día y me aislaron, pero me hisoparon y resulta que estaba negativo. O sea, pero no se puede ser feliz entre infelices, Uhum. ¿no? El ver a mi gente mal, ver lo que hablamos hace un rato, ¿no? Escuchar en las noticias el reporte de cuánta gente ha fallecido,
cuántas camas de terapia intensiva están ocupadas, cuánta gente se infectó ese día, que si la curva sube, baja, se achata, que si es la primera ola, la segunda, la tercera. Hay momentos que es como mucho, ¿no? Que como una ola a mí por lo menos me tapa. Entonces, debo reconocer que afectó de una manera bastante importante en mi producción dramatúrgica, bastante importante. Desde o mês de março, no finais de fevereiro, hasta agora, tu como tu has conseguido escrever? Eu anteriormente havia charlado com pessoas que não haviam conseguido escrever, outros sim, pero dentro deste processo, como dramaturgo, como leitor, como escritor, has conseguido esse período largo de confinamento? Realmente muy poco. Escribí un monólogo muy pequeño que era para una, digamos, aquí hay ciertas instituciones que soportan al teatro, digamos, que dan subsidios o dan, bueno, organizaron algunos pequeños concursos como para no decir, bueno, les damos el dinero directamente, hagan algo, por lo menos escriban algo. Entonces escribí un pequeño monólogo para ganar algo de dinero, porque verdaderamente hay un momento que lo pasé muy mal. Y recién ahora, recién hace un mes más o menos, estoy escribiendo de nuevo, con ritmo, con entusiasmo, de nuevo como que veo que algo me empieza a mover, porque me había ganado el desinterés, ¿no? Un desinterés profundo, que verdaderamente, si uno lo piensa, si fuéramos máquinas, nada mejor que la pandemia para escribir, porque tenía todo el tiempo del mundo, todas mis otras obligaciones se fueron al demonio. Sin embargo, esa cosa un poco maníaca de tener que lograr cosas, de salir mejores, de aprovechar el tiempo, eso para mí no funcionó en absoluto. Más bien lo que llegó primero fue el bloqueo. Eso, el bloqueo. Y en este momento, por lo menos, el material que estoy llevando adelante, por lo menos que yo consiga darme cuenta, no tiene nada que ver con la pandemia, nada. Honestamente no conseguí sacarle nada bueno, nada que uno diga, bueno, conseguí sublimar algo, ¿no? Extraer de esto, de esta especie de piedra, algo de aceite, digamos, con eso me quedo. No, no conseguí nada, absolutamente nada. Además de que me perjudicó, estábamos haciendo funciones de una obra mía que yo decidí dirigir, después de muchos años decidí dirigir un material propio que habíamos ensayado todo un año, ya no sé, me mezclo los años, habíamos ensayado todo el 2019 y el 2020 era el año de la obra, era el año de las representaciones, de las giras, de los festivales. Hicimos una función en febrero, una, y nunca más, ¿no? Es horrible. Íbamos a hacer la segunda, hicimos la puesta de luces y todo, y la función estaba prevista para un sábado y el viernes acá se decretó como el aislamiento social, el cierre de los teatros, cierre de los cines, cierre de los espectáculos deportivos, bueno, todo eso, lo de siempre. Y aquí estamos todavía, ¿no? Yo, durante o verano passado, foi período onde organizado muitas charlas que chamávamos de conversatório, escutado muito a palavra de que parece que esta pandemia havia
deixado em descoberto que o teatro necessitava ou já estava passando por um processo de câmbio, como a sociedade. Uhum, Não? uhum. E porque eu estou também assim nessa reflexão, tenho comentado com amigos, reflexionando de que se está havendo estamos metidos um pouco ao meio de um lío, não, como dizem os argentinos, não, um quilombo, Uhum, uhum. onde há um momento que exige uma reflexão de memória histórica por a ola do, de um pensamento mais neofascista, fascista, sobre também, por um lado, o politicamente correto, uma reflexão sobre a própria democracia, sobre o tema empoderamento feminino, o tema gênero, o tema da sexualidade. Tudo isso parece que veio como uma avalanche sobre nossa Uhum. geração. E parece que durante a pandemia, alguns criadores observavam que seguramente a nova normalidade eh, propiciará a legada aos cenários de novas propostas que estarão abordando sobre essa temática ou rompendo com a maneira de ser teatro. Qual é a tua Aham. percepção Eh, desse câmbio, desta ola que estamos imersos? estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo no quiero, a ver, tengo que manejar un poco mis pulsiones. Yo soy, por naturaleza, soy pesimista. Es un problema eso, ¿no? Yo lo aclaro antes porque de pronto mis opiniones terminan teñidas de... Desde esa especie de pesimismo militante no tengo muchas esperanzas, pero sí creo que algo va a cambiar. Como en todo, algo va a cambiar. Nosotros tenemos aquí, yo sobre todo tengo mucha esperanza, pero mucha esperanza en un fenómeno extraordinario que ha ocurrido aquí en el país, que es el fenómeno de la lucha de las mujeres. Nosotros acabamos de sancionar hace unos meses, nada más, 2 meses o un mes, la ley del aborto seguro y gratuito, después de una lucha de, bueno, siglos, pero además de 2, 3 años muy combativos, de mucha movilización, de una movilización eh, maravillosa, multiforme, colorida, desmadrada, salvaje, sin líderes, nadie puede liderar semejante cosa, es como querer liderar el viento, no se puede. Y eso es lo que yo veo como la verdadera revolución, como la única revolución posible. El despertar de la otra mitad de la humanidad. Y aquello que viene con lo femenino, con la otra mirada. La otra mirada de la política, la otra mirada de los recursos humanos, la otra mirada de la sexualidad, la llegada en masa de la mujer al teatro. Hoy hay concursos que son solo para dramaturgas y uno se enoja, ¿no? Y dice, ¿cómo? Bueno, embromate, ahora es el momento de ella. Y hay algo muy vital. De hecho, aprovecho y ya que estoy yo presente, lo digo, mi teatro es un teatro de mujeres. Hace mucho que solo escribo mujeres. Es un fenómeno extrañísimo, que yo mismo no me explico. Pero todos, de cierto tiempo a esta parte, todos, y de ese momento hacia atrás, casi todos. O sea, tengo como un problema en escribir hombres, y mis heroínas, mis malvadas, y mis personajes más patéticos, son mujeres. No digo que haya no digo que haya una premonición, una lectura mía de la realidad, ni nada, pero me parece que hay un momento histórico, ¿no? Y que es ahí donde donde el cambio se da, ¿no? Por lo menos
es lo que veo yo aquí. Los hermanos chilenos, por ejemplo, tienen otros problemas, otro problema completamente distinto. Su revolución es otra, mucho más salvaje y mucho horrible. Y probablemente el teatro de ellos termine generando también. Yo tengo por suerte muchos colegas muy conocidos chilenos. Y alguno que ha perdido un ojo incluso. Horriblemente. Pero bueno, eso es una digresión. Yo creo verdaderamente que tengo una gran esperanza sobre lo que la lucha de las mujeres consiga impulsar de este mundo, consiga poner como toda revolución, es también arbitraria, excesiva, un poco autoritaria, ¿no? Un poco irreflexiva. Es una revolución, con todas las letras. Y por lo tanto, ¿no? Digamos, tiene un sendero que es un poquito zigzagueante. Pero yo verdaderamente creo y espero que eso empape al arte y recupere y el teatro recupere cierta cosa. Yo no sé cómo es en España, pero nosotros hemos perdido prácticamente el teatro político, ¿no? El teatro son muy notables los ejemplos y muy sueltos. Se ha ido, desgraciadamente, a algunos teatros, algunas temáticas más bien livianas, más bien, no sé si decir pasatistas, porque todo el teatro es pasatista, pero hay ciertos temas que me parece que esta especie de modernidad, esta especie de sociedad líquida, ha empezado a soslayar, ha empezado a dejar en el olvido cierta tradición que aquí en la Argentina y en Buenos Aires, que es donde yo vivo, donde trabajo, he vivido toda la vida, tiene, digamos, una gran escuela de teatro político, de teatro de compromiso, bueno, desde las dictaduras, que es donde verdaderamente se resistía, y eso se fue perdiendo un poco, al punto de que hoy se lo encuentra hasta por ahí nomás, no del todo, no del todo. Y yo espero que sea la mujer la que vuelva a traer ciertas temáticas a los escenarios de puro enojo nomás, con esa especie de rabia divertida que tienen, ¿no? Seria talvez a sociedade mediática que vivimos, talvez não há espaço para o teatro político. Claro, claro. En realidad, si lo pensamos un poco, Clever, capaz que, bueno, acá quizás me pongo, si ves que me pongo Tranquilo, tenemos tempo. muy pesimista, apagas y listo, ¿no? Lo dejamos para otro día. Pero yo creo que no hay ni espacio para el teatro siquiera, en el sentido de que los tiempos son otros. Pedirle a una persona que esté en un lugar cerrado, más allá de la pandemia, no importa, pero que dedique una hora y media, 2 horas de su tiempo solo al teatro y tenga que apagar su móvil y tenga que quedarse en silencio. Y en esta época en que todo es tan fast, digamos, todo dura 10 segundos, todo dura un minuto, una historia de Instagram, un posteo, una pavada, todo es brevedad y es multitask, digamos, hago esto mientras hago aquello, mientras hago lo otro. El teatro es como la jardinería, tiene un tiempo que le es propio y que es un tiempo que es muy difícil de convencer a la gente que lo invierta.
que se meta y se quede y se olvide de toda esa demanda que tiene fuera. Y yo creo que existe como la confusión de que eso se logra divirtiendo y no trayéndole problemas a la gente. ¿No? Digamos, no, encima que viene y se mete acá, no le vamos a estar haciendo que se ponga a cavilar sobre los pensamientos que tuvo con su madre. ¿No? Entonces, no hagamos Edipo, hagamos otra cosa donde se baile y cante. ¿No? Yo creo que es un error. Yo creo que es un error. Pero bueno, el teatro tiene ese entredicho, tiene esa cosa, eh, y tiene una exigencia muy alta hacia el público. Eh, Pide bastante. En los términos de la actualidad pide muchísimo. Pide 1 hora y media de presencia exclusiva, silencio, concentración, o por lo menos silencio, no sé si concentración, capaz que dormir, pero dormir sin roncar. ¿No? O sea, pide mucho, pide mucho. Tu estava sua presença vivemos já quase praticamente um ano sem com o teatro no presencial. Bom, aqui retomamos ao mês de setembro Ajá. e recordo que creio que foi o mês de agosto ou julho, um grupo de criadores, de pensadores argentinos, entre eles estava Dubat, Uh-huh. Rafael Spengelburg, Maruja Bustamante e Uh-huh. Dubat, o Jorge Dubat, Uh-huh. Sí, comentava sí. que vivíamos a síndrome, não? Ajá. Do, da abstinência do presencial, não? Como se referia especificamente a esta ola de Uh-huh. vídeo, me gusta chamar representação por vídeo, não? E cenificação virtual por Claro. vídeo, não? Tu Sí. como tu has ha trabalhado com teatro desde é, 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 como se chama isso? Sí, desde que empezó las Sim, a restricciones, videoconferência, não? A videoconferência. claro. Tu has Mira, trabajado nosotros, em conferência, talleres, no, por supuesto, digamos, desde streaming. claro, digamos, desde lo laboral, desde mis talleres, pues yo soy docente de dramaturgia, digamos, es Uhum, como la mayor parte de mis ingresos provienen de ahí, de mis uhum, alumnos. Yo lo que hice fue, ya tenía algunos alumnos uhum, virtuales, no virtuales, sino a distancia, le decíamos en ese momento, gente que de pronto no está en el país, uhum, gente que está en el interior, que es un país grande, uhum, o que de pronto estaba acá cerca, pero no tenía tiempo de venir a mi casa. uhum, Entonces, medio como que lo que hice fue, todos los que venían acá o yo iba a alguna institución a dar clases, los pasé todos a lo virtual. Y en ese sentido me manejé de fenómeno, ningún problema. No, trabajé lo mismo o más que lo que hubiera trabajado siempre. En lo representativo ya fue otra historia. Primero porque nuestra obrita, pobre, la obra nuestra, que se llama, tiene un título un poco largo, que se llama Sobre la inconveniencia de las tardes de sol, uhum, nunca pensamos hacer un video, salvo ese video que uno hace como registro de función para presentar en festivales, ¿no? Esa, la cámara fija sin editar, esa que uno después le da manda a distintos festivales para ver si les interesa recibir la obra, pero no es un video para distribución, digamos, es un video más bien casero. uhum. Con ese video la mostramos todo lo que pudimos, bajando mucho nuestras expectativas, digamos, estéticas, como para tratar de que la obra se moviera un poquito. Después sí, ya generé un pequeño espectáculo, ese monólogo que te comentaba hace un rato, que lo hizo una actriz
una actriz amiga, Marcela Dulcich, que si no la nombro va a ver que me voy a tener un gran problema. Quilombo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, con ella hicimos ese video que verdaderamente quedó muy bien. Ya es otro concepto, ya empiezan a entrar todas estas pericias que hemos ido adquiriendo luego, de encuadres, de fondos, de luces, de sonidos, de créditos, de musicalización, bueno, una serie de cosas, pero que honestamente no he hecho nada que yo pueda llamar teatro. Virtual. No, lo único que se hizo, no lo hice yo, lo único, esta obra sobre la inconveniencia de las tardes de sol se ensayó y se realizó en México. eh, y con la certeza de la virtualidad, entonces se hizo una apuesta con algunos cambios digamos, con un concepto más cinematográfico, ¿no? Es una gente que se llama Gon Producciones, que trabajó muy bien, hizo un producto muy lindo, que en este momento se está dando una vez por semana. Es es lo mejor que he conseguido y lo más cerca de lo teatral, pero en producción personal, digamos, desde la realización, eh, no, no he hecho nada, pero porque no me gusta, no consigo conciliar esas estéticas. Cuando me dicen gran parte de lo que vino con la pandemia llegó para quedarse, yo no sé si me pone contento eso, Talvez ¿no? não confundem um pouco seguramente o streaming, não? O streaming Mm, que é um linguagem que começou com o antigo Skype, que era a sí, videoconferência, sí, e com a pandemia, uma coisa que já estava sendo realizada, né, em pequenas empresas, pequenas escalas em grandes empresas, ou universidades, soltou ao popular, não? Soltou mm, ao popular, donde especialmente os criadores de teatro se apoderaram desta aplicação para tentar trabalhar, pero temos que ser conscientes de que chegamos com 30 anos de retraso, claro, não? claro, sí, 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 y que gran parte de nuestra expertise, de nuestras mejores herramientas no sirven para nada en ese marco. Uh, yo hay algo que sí rescato, pero que se hace muy poco, que es el streaming verdadero, no el de video, no el grabar un video y después reproducirlo tantas veces como uno quiera, que está más cerca de la industria de, de los cortos o de la industria de la música, sino yo he visto algunas experiencias que son verdaderamente en vivo, Uhum. que rescatan el concepto del vivo, de que es esa vez y nunca más, ¿no? En algún sentido, ya que vos nombrabas a Duati, rescata el convivio ese con el que Duati tanto habla, ¿no? Uhum. Es una especie de ceremonia, ahora sí, más bien extraña, a distancia, pero mucho más vivo. Yo en ese momento la veo, yo sé que si la actriz pierde la letra, yo me voy a dar cuenta, Uhum. que no hay alguien que lo va a editar, que si se equivoca y consigue caer parada y consigue salir airosa, para mí va a ser genial, pero no va a haber un editor que dice, no, mira, cortamos y esto lo hacemos de nuevo. Es como que hay palpita otra vida ahí, pero eso es muy caro de hacer. Es carísimo eh, transmitir en vivo una, una representación. Por lo tanto, prácticamente nadie lo hace. Tu comentava antes sobre o teatro político.
quedei pensando que o teatro argentino é um referente, é criado uma escola muito potente, reconhecido a nível mundial. Ujú. E entre tantos dramaturgos e autores, además de dramaturgo, diretor, eres docente, não? Tu voz como dramaturgo, não? Tu teatro, tua autoria, vai em que direção? Em, Va en esa dirección, va en esa dirección. Digo algo muy actual y que nos convoca a los dos. Uhum. Por si la gente que nos escucha no lo sabe, nosotros estamos reunidos en un grupo enorme y muy variopinto de Coletivo. un colectivo. Lo que pasa es que yo, colectivo me cuesta mucho usarlo porque aquí colectivo es autobús. Sim. Entonces Ostra, em Brasil suena também. rarísimo. Em Brasil há algumas cidades que também se chama coletivo. Claro, ¿no? Entonces Autobús. me produce como un problema semántico É, complejo. Pero bueno, un é uma colectivo, agrupação, una agrupación, ou um círculo de criadores. exactamente, y que están convocados a partir de una consigna, que en nuestro caso fue el agua. Água. Entonces, mi visión del agua es una visión política, no del agua, pero sí a mí el hablar del agua me llevó a la disolución como metáfora del olvido, me llevó a la dictadura militar de los años 70, me llevó a los vuelos de lo que aquí se llamaron los vuelos de la muerte, o sea, las personas que eran tiradas vivas desde aviones sobre el Río de la Plata, Operação Condor, não? parte de la Operación Cóndor. Y enseguida me resonó, porque estoy como en cine, como en estado político. Y además, en algún sentido, yo creo que todo buen teatro es político, porque siempre pone en tela de juicio algo, y eso es una actitud profundamente política, digamos, de desafiar el statu quo de alguna manera. A veces desde la manera más clara, más desembosada, más brechtiana, si querés, y otra de otras maneras, menos comprometidas, digamos, menos embanderadas, menos obvias, pero igual también profundamente políticas. Pero bueno, sí, en eso estoy, en este momento estoy, incluso me parece que no quiero exagerar, pero me parece que es una obligación de la hora, es una obligación. Sim, eu creio que sim. Hacerse cargo de eso. Estou de acordo. ¿No? Que hay un lugar y hay algo que decir y hay que ocupar ese lugar y decir eso que hay que decir. Sim, eu creio que sim. ¿No? Incluso me atrevo a dizer que creio que vamos numa direção de teatro onde vamos volver a colocar uma caja de madeira na praça, no meio da praça, Sí. e dizer o texto, não? Creio que vamos um pouco Claro, eso es profundamente político, a eso me refiero, ¿no? Sí, ojalá aprendamos a prescindir del alambique, que aprendamos no nos pongamos gordos, perezosos, y que si no tengo las luces de LED, y que yo quiero un escenario a la italiana, que yo tengo un escenario 360, y en vez de ponernos gordos y tontos, volvamos a... Por eso es que yo te decía de la obra nuestra, hablando de las distancias, nuestro concepto era el concepto de gira, no de temporada. No de quedarnos en una sala y decir, bueno, todos los sábados a las 22, vení, bla, bla, bla. Sino de movernos. De hecho, hicimos 4 funciones, ninguna se repitió lugar. Estuvimos por lugares cercanos y nos aprestamos a ir afuera, a llevarle el teatro a la gente, salir del micromundo, salir de lo endogámico que tiene, sobre todo el mundo teatral en la ciudad de Buenos Aires.
que es muy, muy endogámico. Hay una gran cantidad de gente que es la que circula y a veces es actor y a veces es dramaturgo y a veces es espectador. Entonces van como cambiando de lugar, como las fichas del ajedrez, pero son más o menos siempre los mismos. No sé si hay generación verdadera de nuevos públicos. Esse é um debate bastante de muitos anos, não? Levamos muitas décadas discutindo sobre a importância da formação de novos espectadores. Completamente de acordo. E por um lado é muito complicado de formar novos espectadores. Tu és docente, não? E conhece muito próximo trabalhar com as novas gerações em era de Netflix, não? Em era de aplicações, não? Como competir o teatro que é tão artesanal, presencial, energia, a mirada, formar novos espectadores. Por isso, creio que conecta outra vez com a pergunta que havia comentado antes sobre nossa geração não foi pego de surpresa, pero nossa geração tem a sensação de que veio uma avalanche com todas estas temáticas pendentes ou assinatura pendentes, não, do tema do feminismo, que já não é mais dos colores do feminismo, agora são muitíssimos colores do feminismo, não? Muitíssimos discursos de feminismo muito diversos e muito plural, onde nossa geração estava acostumada com o binarismo, com o homem, com a mulher, ou homossexualismo, ou homossexualidade. Agora temos todo um debate da questão do gênero, não somente da sexualidade, mas do gênero, politicamente correto, quando falamos do feminismo, e também está uma assinatura pendente, que é nossa maneira de nos posicionar, nossa dialética com relação a um novo, não, com relação a esse gênero e essa sexualidade tão ampla, esta diversidade tão ampla, não? E nossa dialética, nosso resto tem que cambiar. Estamos sendo educados a partir de uma idade da madurez, não sei, é curioso. Claro, bueno, pero está tudo conectado, não? Por isso, quando pero hay que ser plásticos. Exato, formar público também está conectado a isto. Pero por supuesto, porque en realidad los públicos ya están. Uno lo que tiene que hacer es irlos a buscar, o sea, interpelarlos en su lenguaje, en lo que a ellos les importa, en lo que a ellos les mueve. Que si yo voy a hablarles sobre tonterías a personas cuyo que yo estaba pensando, no sé, en los grupos trans que terminan prostituyéndose por no tener manera de llevar el pan a la boca, gente que tiene una expectativa de vida de 40 años. Bueno, 33 años. 33, bueno, ¿cómo se interpela a esa gente? No con estupideces, o estupideces o trivialidades, o comedias de Yasmín Reza. Digamos, no se va por ahí, sino que uno debería empezar primero eso, a aplicar la plástica propia, reconvertirse un poquito, lo que aquí llamamos, no sé si capaz que es universal, pero aquí los feminismos dicen deconstruir. Desconstruir, ¿no? sí. Desarmar un poco, a ver si conseguimos entender un poquito mejor las minorías, las LGTBQ+, o sea, ya tienen tantas letras como colores la bandera, ¿no? Incluso porque também os coletivos também utilizam esta autobuses, não? Os coletivos utilizam não somente as palavras construção
ocupar espaços, não? Que esses Mm, novos corpos ocupem outros espaços, não? claro. E não posso deixar de pensar em o teatro, onde a hora das mulheres se estão ligando mais firme, mais de maneira mais contundente dentro do teatro, seja Mm, na dramaturgia ou na direção ou na gestão do teatro, mm, pero eu sempre sempre he comentado que para mim os personagens mais interessantes do teatro são os femininos, pero aún se escreve pouco eh, para as mulheres, não? Sobre, tu comentava sobre a comunidade trans, essas estão mm, completamente ausentes do, sí. do teatro, este coletivo. Não sei se algum dia conseguirá ocupar esse espaço, que esses corpos algum dia conseguirá ocupar esse novo espaço, não? Ojalá, Isso tudo é ojalá. assim, parte de uma reflexão nossa, que é o nosso sistema é, heteronormativo Mm, e conservador, machista, não? É, mm. como que nossa, a partir de que momento nossa dramaturgia empieza a caminhar, a cambiar ou já está cambiando? Por onde vamos com toda com todo esto, Ah, tenemos Yo, que manejar ahora. yo creo que, y es una vez que estoy pensando porque desgraciadamente tampoco es algo, tampoco es materia de reflexión, eso, no, no. Quizás sí en los colectivos uno pueda conversar un poquito, pero en general los dramaturgos somos un poco insulares, ¿no? Estamos como bastante aislados. Entonces, no, a Burbuja, ¿no? veces, Nuestra burbuja. claro, exactamente. Entonces es como que no existe esa circulación de opinión que de pronto a uno lo haga pensar, che, ¿se te ocurrió pensar en tal cosa, en tal otra? Yo creo, y no, en realidad estoy casi convencido de que estos nuevos cuerpos tienen que llegar ellos a, o sea, no sé si nosotros podemos ser portavoces, Ser porque hasta cúmplices, ahora ¿no? no lo, porque hasta ahora no lo fuimos. O sea, hasta ahora me da la impresión de que terminamos reproduciendo la invisibilización que hay en la sociedad, ¿no? Fomos, nós outros, especificamente com a comunidade trans, fomos, eu creio que fomos, nos invisibilizamos. Era cômodo. Eu creio que Sí, não podemos ser, não podemos virar a cara para o outro lado no passado, no Peru. Era cômodo para a nossa sociedade, para o patriarcado, marginar este sí, coletivo, sí, sí, ser, sí, ser o hostil, ser hostil com esse coletivo. Como foi com o claro, y, coletivo LGBTs também, claro, mas com esse claro, claro, coletivo mais a um. Esse coletivo claro. sigue sendo marginado a um. Por suerte, digamos, no se lo, durante mucho tiempo se lo usó simplemente para la risa, ¿no? Cuando se lo A risa e mencionaba, prostituição, claro, se lo mencionaba como escárnio. claro, como escarnio, como es, mirá estos monstruos, mirá esto, como una especie de coliseo romano, ¿no? Robándote Uhum, la metáfora que usabas antes. uhum, Eh, por suerte, ahora ya no, hay un discurso políticamente correcto que implica por lo menos el respeto a priori. uhum. Pero me parece que sus historias están esperando ser contadas, me parece por ellos mismos. Me parece Sim. por ellos mismos. Me encantaría que eso ocurriera, ¿no? Uhum, Porque, porque te doy un ejemplo de una tontería. Aquí hay varios, no, intentos, realidades de establecer un cupo trans uhum, laboral.
por ejemplo, en el Estado, en los medios de Uhum. comunicación. Entonces hay un noticiero que yo veo por la noche, que una de las panelistas, una de las eh, periodistas, es una chica trans. Uhum. Y es absolutamente peculiar, absolutamente peculiar. En la manera de expresarse, en la manera de decir, en la manera de pensar. Y además es absolutamente razonable, digamos, pero tiene una serie de peculiaridades que yo creo que solo pueden ser expresadas desde, y no desde Da fuera, persona. ¿no? Uhum. Claro, desde dentro. Y yo estoy seguro, de hecho, conozco, no sé dónde anda ahora, pero conozco una dramaturga trans. Uhum. Hay actores, hay actrices, hay directores. Empieza a haber como un movimiento, y un movimiento como con aspiración de aire, ¿no? No Uhum. de catacumba, ¿no? De una cosa de grupo cerrado Uhum. y clandestino, sino de que quieren ser vistos, ¿no? Y vistos fuera del estereotipo, Uhum. fuera de la prostitución, fuera de esa cosa Uhum. horrenda, que parece que es el único destino, y por supuesto que no lo es. Uhum. Seguindo sobre tu dramaturgia, não? Oh, Tu comentava sobre a importância das mulheres em tu dramaturgia. Os textos Eles e os outros, ou outra vez não, todos os personagens, a história está dirigida como é que são histórias de personagens femininos. eh, varios de ellos sí, por ejemplo, otra vez no, una, es un monólogo breve de una trans, por ejemplo, ¿no? Vale. Es una persona transgénero que ha Uhum. pasado de hombre a mujer, ¿no? En ese sentido. Pero después tengo una versión muy, muy extraña de Medea, una Medea rarísima, Uhum. que en algún sentido yo también tiendo a pensar que es trans, si bien no se lo dice en ningún momento. Uhum. Tengo una tragedia griega que se llama Léope, que también es una mujer, es una mujer mujer. Uhum. Eh, eh, Tengo monólogos femeninos varios. Tengo uno que le tengo mucho cariño, que se llama Silvia y Alberto, que, Silvia e que se dio Alberto, en sim. México y se dio ahí cerca tuyo, en Santa Coloma de Gramenet, Aqui. en el teatro, ¿cómo era? No, no recuerdo ahora el Carro de teatro. Baco. Carro de Baco, Carro de Baco. exactamente, con el Uhum. amigo España, que bueno, que me dio muchas satisfacciones, pero, pero ex post, digamos, después me encontré con eso, ¿no? Con que de pronto eran todas mujeres. No, no, Interessante. no es que me resultó, tampoco es que me causó mucha felicidad, me causó más bien perplejidad, ¿no? Y de hecho ahora lo que estoy escribiendo es también un monólogo femenino, es una mujer que le habla a su madre que está embalsamada. Bueno, en eso consiste, es raro, es un poco oscuro, pero es una mujer hablando desde... eh, Dizem que há homens que têm essa sensibilidade de saber se comunicar com o universo feminino. Não? O cantante Chico Buarque de Holanda tem essa capacidade de escrever letras sí, que me encanta, tem uma história muito boa, né? Que a me madre de encanta Caetano Chico Buarque. Veloso, Dona Canô, Uh-huh. a madre de Caetano, quando escutou na canção do Chico Buarque, a cantante Maria Bethânia comentou: Mira, essa Uh-huh. canção é de Chico Buarque. E a madre contestou: Um homem ha escrito isto? Un hombre ha escrito esto. Qué lindo, pero qué lindo, eh, qué lindo cuando le digan eso. Es verdad, pues es que paradójicamente, como todo, nuestro asunto está lleno de paradojas. Mm. Eh, a mí me costó muchísimo encontrar
mi femineidad, digamos, mi visión del universo femenino desde lo femenino, desde lo que yo creo que es lo femenino, ¿no? No desde el hombre, sino desde aquello que uno podría suponer que es mi acercamiento personal a la mujer. Y me costó muchísimo, de hecho, mis personajes femeninos primeros son todos bastante disfuncionales, ¿no? Como mujeres que no funcionan bien. Pero quizás los siguientes también, pero fueron como más orgánicos. Uno aprende en última instancia. Pero sí, es una preocupación, pero lo que no quiere decir que no tenga otras cosas, ¿no? Pero es probablemente el rasgo más notable de mi poética, es eso, ¿no? Es un teatro de mujeres. Tem a ver porque nós outros somos educados para de alguma maneira, alejar tudo que é feminino, que é certa repulsa. Quando eu digo repulsa, não digo no sentido sexual, porque somos educados para o contrário, não? Ser macho alfa, não? Pero tudo que significa o universo feminino, colores, maneiras, a canção, os gustos, da estrutura, do universo. Somos educados que um homem não tem que ter nenhum contato, não pode ter nenhuma mancha deste universo para ser homem. É um pouco por este caminho. Exactamente, exactamente. Y yo tuve que romper con eso y yo lo tenía como muy, muy metido, no por mi familia, porque no tuve una formación especial en ese sentido, pero sí por el mundo que me tocó vivir, por lo que fue mi juventud. Entonces en determinado momento uno hasta exagera la masculinidad, ¿no? Llegando a la tosquedad, como que cualquier refinamiento es un poco marica, ¿no? Como que ahí no se puede. Yo creo que en algún sentido eso me alejó un poquito del teatro durante un tiempo. Por lo menos del teatro, de las disciplinas artísticas en general, más performáticas, no tanto de la narrativa, pero sí de lo más performático, de poner más el cuerpo. Porque também somos uma geração, agora, creio que para as novas gerações, fazer teatro é um pouco converter, é o caminho para ser celebridade, não? A nossa geração hemos pilhado um momento do teatro que trabalhar em teatro era um meio marginado, não? Atrizes puta e atores, diretores eram gays, não? Sí, completamente, sí. De maneira pejorativa, não? Sí. Isto é uma realidade onde tu dizia hago teatro e os amigos que diziam entre comillas héteros se alejavam, Claro, porque tu já não pertencia mais ao clube. Claro, es lo que suele pasar, o por lo menos yo lo escuché, no sé si suele pasar, lo escuché un par de veces respecto de los bailarines clásicos, ¿no? Que Sempre, ¿no? el pasar a la danza, el decir yo bailo, aunque era todo un problema. Havia o Jorge Dan em Argentina, havia o Mikhail Baryshnikov, somos dessa geração. Claro, y aquí Maximiliano Guerra, José Luis, no. Sí, José Luis Boca. Bueno, como verás, mi formación en ballet es un poco floja, pero son esos estereotipos complejos con los que no es fácil romper. No es fácil romper. Para nada fácil, para nada fácil. Además, digamos, ya que estamos completamente sinceros, a mí escribir sobre mujeres también me permite escribir sobre mis cosas, estableciendo una distancia que no me duele, ¿no? Lo pongo en un ser extraño,
en mi caso lo pongo en una mujer, que no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque es una mujer, porque se llama distinto, porque le gustan los tipos, porque... Entonces es como que no tiene nada que ver con Fernando, no tiene nada que ver con Fernando. Y de esa manera puedo meter muchas más cosas mías, o sea, cosas que verdaderamente a mí me atormentan, me preocupan, me angustian, y sin ser autorreferencial, ¿no? Que es lo que no quiero. Entonces a mí esa extrañeza me sirve y también me sirve lo que he escrito con personajes trans y ahí encuentro una manera de engañarme a mí mismo, ¿no? De decir, no, no, que estás hablando de otra cosa, entonces no tiene nada que ver con vos, y es donde mejor funciona. Esto es casi como estrategia de creación, ¿no? Creo que es donde mejor funciona. Uma espécie eh, de análise. Sí, una cosa rara, ¿no? Como diciendo, bueno, eh, por lo menos en primera instancia y desde el análisis más tosco, ¿qué tiene que ver este personaje conmigo? Nada, es una señora que tiene nietos, qué sé yo, no sé, entonces es como que me tranquilizo, no tengo ningún personaje, ninguno, en el cual yo me pueda ver netamente, digamos, bueno, este soy yo, esto es autorreferencial, esta es mi voz, no. Estas obras que citamos, não, outra vez, não, que é essa obra que tu hablas sobre a personagem trans, ou da Bruja Brunilda, ou Helios, e os outros, eles e os outros, são obras que algumas receberam algumas menções especiais em festivais internacionais, outras foram selecionadas para prêmios. Quando um dramaturgo, um criador recebe prêmios, este reconhecimento, escreve de maneira mais relajada ou não? Ou se cobra mais? Se exige mais? A ver, yo creo que ni una cosa ni la otra. Por dos motivos, digamos. Primero, porque generalmente no sé si a vos te pasa lo mismo, pero por lo general los reconocimientos son de obras que ya están en el pasado de uno, no que las acaba de escribir, ¿no? Sí. Entonces vienen como ecos de algo que uno ya fue en ese momento, pero no es ahora, digamos, ¿no? Y uno ya se siente mejor, digamos, bueno, qué sé yo, me imagino que estaré escribiendo mejor que aquella vez, pero de todos modos, me parece que es una especie, por lo menos para mí, es una especie como de mimo, como de compensación narcisista, me encanta, me pone contento. Sí. Eh, O ego, para o ego é pero bueno. sí, es como una cosa, sobre todo, de nuevo, los que somos los dramaturgos, somos bastante solitarios, ¿no? O Sí. sea, no tenemos aplauso. No hay el único aplauso que hay es un poco eso, ese tipo de reconocimientos muy esporádicos, ¿no? Cosa que un actor lo tiene todos los fines de semana cuando actúa, nosotros no tenemos nunca. Y probablemente sí, digamos, si la pienso un poquito, uno se exija un poco más, pero en general, te digo honestamente, la premiación es una cosa tan esporádica en la vida de uno, comparado que yo me termino olvidando, y no es que después me siento como compelido a mantener algún grado de... Sí tengo una especie de juicio de calidad muy fuerte mío sobre mi propio trabajo, eso sí, pero que no depende de la afuera. No es que siento que deba ser mejor, además porque soy consciente de que poca gente se entera, ¿no? de lo que uno ha hecho o ha dejado de hacer, a lo que ha ganado o lo que no ha ganado. A menos que uno se lo esté recordando a todo el mundo de manera
manera permanente, cosa que me parece de bastante mal gusto. Uno en general se olvida y por lo tanto sigue viviendo como si nada, ¿no? Como si nada. Por eso es que no debe haber premio mejor que el primero, ¿no? Porque todo es inaugural. Después uno, no sé si que se acostumbra, pero capaz que lo toma en su verdadero sentido. Aparte ahora hay como una especie de ebullición de premios, ¿no? De Yes. cantidad exorbitante en todos lados. Y, y bueno, quien más, quien menos, más o menos algo gana, ¿no? Si no es aquí, es allá, es acullá. Hay tanta oferta y el tema de la virtualidad y poder mandar por mail y poder que bla, bla, bla. Es como que de pronto yo recuerdo épocas en las cuales había, qué sé yo, 3, 4 eh, concursos por año y basta, ¿no? Que eran importantísimos, Mm. en los cuales uno en general no figuraba, pero no había la enorme oferta que hay hoy, ¿no? Que me parece un poquito, eso, me parece un poquito exagerada. Y no veo, yo veo a veces en mis alumnos una especie de gran preocupación por ganar y no es algo que yo estimule, ¿no? No es algo que yo estimule. Era porque também é uma geração já, esta geração, podemos chamar milênio, é uma geração que já nasce muito conectada às aplicações, às redes sociais, e é uma geração mediática, Mm, tudo para aí, porque que essa geração são nossos filhos, filhos sí, de uma geração hedonista, mm, consumista, que mira o seu próprio umbigo. E sí, sí. é muito difícil de que esta geração não seja tão mediática, tão para ayer, nunca para amanhã, né? Sí, sí, exactamente. Sí, sí, lo quiero todo y lo quiero ya, ¿no? Por eso, a veces lo veo con un poquito de preocupación, ¿no? Que quisiera como más preocupación en la regla del arte, en que esté bien, en que sea honesto, que no sea falso, que no sea viejo, que no sea robado, eh, y una enorme preocupación en el reconocimiento, en la fotito, en la selfie, ¿no? Eu creio que da mesma maneira que estava comentando sobre que claro, um prêmio afeta mais a parte do ego, mas também não deve ser muito fácil escrever, criar em um lugar que de uma maneira muito privilegiada, porque há uma oferta de produção uma é, e tantas propostas de criação tão diversificadas, que hay tantas salas independentes, Mm, mm. deve haver um público muito exigente também, né? A crítica é Sí, muito exigente. sí, sí, sí. Y hay algunos también, hay algunas cosas, eh, vos como sabrás, es casi un lugar común, pero Buenos Aires tiene muchas salas teatrales. Cuando decimos salas teatrales, somos bastante amables, ¿no? Son lugares, algunos un poco precarios, otros un poquito mejores, otros un poco mejores. Uhum. Pero entre los más o menos y los precarios hay muchísimos, Hay muchísimos. muchísimas Muchas de ellas, salas. sí, 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 muchísimas de ellas no van a volver a abrir porque no pudieron soportar esta pandemia, Uhum. porque tenían alquileres o tenían gastos, o bueno, los asuntos que desaparecerán. Uhum. Pero el hecho hay un tema que es, al haber tanto, ¿cómo se generan tantos espectáculos? ¿No? Uhum. En general sacrificando la calidad. Por eso yo no soy tan optimista cuando dicen Buenos Aires, la capital, no sé qué. Porque la cantidad no significa demasiado.
Y hay mucha gente que genera su propio material, después lo dirige, y no son prácticamente producciones de una persona sola, por lo tanto no hay distintos puntos de vista, no hay control, no hay... bueno, hay una cuestión, es el imperio de la voluntad, ¿no? Es, digamos, bueno, hagamos esto, bueno, hagamos algo, hagamos, vamos, hagamos, como si lo importante fuera hacer. Por supuesto que es importante hacer, pero también es importante hacerlo bien, ¿no? O, o prepararse para hacerlo bien, o tomarse el tiempo de recorrer unos caminos y vivir unas cosas en la vida para hacer mejor las cosas después, ¿no? Eh, hay algo que le da mucha vitalidad aquí a la escena argentina, que es la juventud de sus equipos, la juventud de los actores, de las actrices, de los directores, de los dramaturgos. Eso está muy bien, pero hay un déficit vital ahí. Hay cosas que no se han vivido todavía. Entonces hay actuaciones que serían mejores, hay direcciones. Por supuesto que eso, la juventud es algo que se pasa con el tiempo, ¿no? Y todos llegarán pero de pronto hay una especie de síndrome de Peter Pan, que es todo el Una mundo tiene febre, ¿no? 20 Que años. pasa, ¿no? ¿Eh? La juventud es una fiebre que pasa con el tiempo. Exactamente, ¿no? Se pasa sola, pero eh, eh, genera estos movimientos de pronto enormes, de pronto muy vitales, muy polifacéticos, pero que tienen un problema con la calidad. Es difícil ver buenos espectáculos. Pero Esa es la aqui, verdad, pero aqui é ¿no? porque é uma profissão, creio que desgraciadamente tem muitos, esse é um problema das escolas que não preparam os jovens para uma carreira de fundo. Completamente de Nossa acuerdo. profissão não é uma profissão como os modelos, que tu começa com 13 anos e aos 25, 30, 33, termina a carreira, finaliza a carreira. Nossa profissão é uma profissão que exige seguir estudando sempre, seguir estudando, porque com a madurez tu vai afinando, vai como a voz de um grande cantante, não? Se não cuida, se não trabalha quando eres jovem, chegará a uma idade que essa voz não funcionará, é como um músculo. E creio que a nossa carreira é uma carreira de fundo, é uma carreira que de largo e tem que Sí, estar sí, tal cual, preparando. tal cual, tal cual. Y que va logrando cada vez mejores resultados, ¿no? Claro. Y resultados más interesantes, más intensos, más profundos, más reflexivos. Por supuesto, con los jóvenes, pero desgraciadamente hay mucha gente joven que de pronto, por los motivos que fueren, termina alejándose un poco del teatro, ¿no? Deja de actuar, deja de dirigir, deja de escribir y se dedica a otra cosa, se dedica a vivir, trabajar en un banco o lo que fuere, digamos. ¿No? É que é uma profissão muito difícil, existe um glamour muito se vende desde os meios de comunicação, de uma parte da prensa especializada de cultura, pero em realidade é uma profissão muito difícil, onde poucos podem sobreviver realmente dela. Sí. Digo sobreviver no sentido de pagar o que é, comer, ter seu coche, é muito difícil e ter uma certa tranquilidade, não? E Sí, creio que os sí, 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 jovens, sí. quando termina essa fase da euforia, não? De compartilhar piso, compartilhar gasto e chega aquela idade, depois dos 30, que tu busca, necessito viver solo, necessito ter uma economia, é quando talvez que essa pessoa desperta e diz, carai, que hago agora, não? Com Claro, esta claro, profissão, claro. não? Es que, E muitos marcham. de hecho, Clever, son muy pocos, por ejemplo, por decir, actores, ¿no?
Son muy pocos los actores que solo pueden vivir de actuar. Todos dan clases, todos. Todos tienen sus academias, sus Isso é clases, importantíssimo. Eu sempre digo isso aos atores jovens: estudia, porque haga no se mestrado, puede. haga doutorado. Porque se não há teatro, há docência. Claro, claro, claro. Pero si uno está esperando solamente actuar y no, bueno, eso no sé, serán 3 o 4 personas elegidísimas o no sé, o que tienen acceso a la televisión, al cine, que, sí, bueno, que han diversificado su carrera. Pero si no, es lo mismo que yo dedicándome, si yo viviera solamente del bordero de mis obras, pues no puedo. Não, nadie, Por tem que supuesto que nadie. no puedo. Tem Claro, que habrá não. alguno, pero yo no conozco a ninguno. Yo É, tengo que dar mis clases, tengo que hacer todo lo que se me ocurre para, para poder armar más o menos una pequeña unidad económico-artística que funcione más o menos, que me dé cierta previsibilidad. exatamente. Sigue colaborando com os programas de rádio, tu? Sí, bueno, ahora estamos en un impasse, pero no, me gusta mucho la radio, para mí es ir a jugar, es un divertimento hermoso, me gusta muchísimo. También llegué tardísimo a la radio, a todos lados llego tarde, ¿no? Bueno, Llego, tu vai acumulando experiência, na realidade. sí, Não? sí, pero realmente me gusta muchísimo, me divierto mucho. Sobre todo eso, eh, sin quitarle seriedad ni quitarle responsabilidad, me resulta un lugar muy lúdico. O sea, me pone muy contento, la paso muy bien cuando voy, ¿no? Sobre todo, no tanto ahora, los últimos programas que hicimos de cierre del año pasado, era cada uno en su casa, pero a mí lo que me gusta es el Rádio estudio. cooperativa ou la No, Palermo? en cooperativa, lo último que Cooperativa. hicimos es en cooperativa. Y, lo que me encantaba era ir al estudio, es el estudio, el micrófono, el vidrio, el operador, eso, ¿no? Y sobre todo esa cosa tan teatral que es la sensación del vivo. Esto es en vivo. Si no se me ocurre qué decir, es un agujero. ¿No? Si yo digo, es un horror, ¿no? Entonces hay que, esa cosa de adrenalina, cuando se prende el cartelito, a mí me resulta muy estimulante, É muito muy, mágico a rádio, não? Essa muy, muy, cajita é muito mágica. pero completamente, completamente. Y de pronto empezar a escuchar, cuando la gente manda mensajes o cosas que de pronto uno está acompañando, vaya a saber a quién, vaya a saber dónde, y uno le resultó de compañía, es muy emocionante, además de la interacción con la gente, con esta última radio en la que estuvimos, que tiene como alcance nacional, había gente de todo el país, y lugares donde yo no pisé ni voy a pisar nunca, y sin embargo la gente llamaba y se interesaba y decía cosas, y verdaderamente sí, es una cosa que espero poder retomar en algún momento. E eu tenho uma pergunta de, Uh-huh. não sei se assim de golpe poderia ser, mas tu conseguiria sintetizar este processo largo que estamos vivendo desde 2020 da pandemia em uma frase, um fragmento de alguma obra tua ou de alguma obra de teatro que tu assim tem recordo na cabeça que se poderia Mira, traduzir esse momento, traduzir? me costaría mucho, ¿no? Pero mira, yo tengo una obra que ganó un premio, bueno, no importa si ganó un premio, pero ganó un premio que a mí me interesó mucho ganar, que es el premio del Teatro Cervantes. El Teatro Cervantes es un teatro centenario de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, es un teatro nacional.
Sí. Y es una obra que se llama Los actos inconfesables de las hadas. Mm. En los, spoileando un poco, Los actos inconfesables de las hadas muestra dos hadas eternamente jóvenes, inmortales, innecesarias porque ya nadie cree en ellas y aburridísimas y no se pueden morir, ¿no? Mm. Es atacadas por el tedio más absoluto. Y una de ellas en algún momento le dice, no, ya no me lo acuerdo, pero hiciste tal cosa, y dice, sí, ya la hice, ya hice todo 1.000.000 de veces. Esa sensación es la que me agarra con esto, ¿no? Es la repetición, eso, la pérdida de lo inesperado, el territorio conocido, ¿no? La casa de uno, que uno ya la recontra conoce, ya está harto de la casa de uno, y sin embargo donde hay que quedarse. Y un poco la obra un poco va por ese lado, digamos, porque la seguridad, la estabilidad, la rutina, ¿no? En lo que rutina significa, ¿no? En italiano, rutita, una ruta chiquita. De todo eso tan pequeñito, termina produciendo un tedio insoportable, ¿no? Por eso es lo que decíamos al principio de la charla. Ojalá uno antes hubiera dicho, ¿qué cantidad de tiempo que voy a tener para escribir? Porque me va a sobrar el tiempo. Y sin embargo escribí 4 letras, porque es insoportable. La Es lindo. rotina. Por eso es que, no sé, los suecos se suicidan, porque tienen todo resuelto. Hay que, Botamos ansiolítico, ¿no? no, claro, hay que tener, yo creo que, eso, que estos cuidados que todos tenemos y que son tan sensatos y tan razonables, eh, van a dejar unas secuelas contra las que va a haber que pelear mucho, va a haber que hacer una rehabilitación contra pandemia. ¿Tú eres Digamos. del tipo que cocina o que limpia la casa? No, ni siquiera cocino, La, peor todavía. la pandemia no ha No, aprendido nada con la no, cero. Lo único que, prato. lo único que hice muy bien, pero muy bien, fue que dejé de fumar. Ah, bien. Yo fumaba bastante Felicidades. y bueno, muchas gracias. Sí, no, la verdad me costó muchísimo. Dejé justito antes de la pandemia y durante la pandemia milagrosamente lo mantuve, o sea, ahora ya hace más de un año Prueba de que no fuego. fumo y eso me puso muy contento. Pero nada más. Después no, ni siquiera amasé pan, esas cosas raras que hace la gente. O, incluso me costó bastante leer. Yo soy un lector bastante metódico. Me gusta leer teatro, pero además no teatro, ¿no? Mm. Ficción generalmente, pero bueno, narrativa, me gusta leer poesía. Y me costó horrores leer, horrores. E escuchar música. Escucho música, eso es lo que más E me acompaña. que Sobre cantantes, todo, que cantantes construíram a banda sonora em tu período de pandemia? uno ya lo nombraste, Caetano Veloso, pero mortal, pero sobre todo me gusta mucho Caetano, me gusta mucho Gilberto Gil, me gusta Ah, mucho Gal Costa, me gusta ah, mucho María Gadú. Eh, Maria. De me- me- argentinos, y argentinos me gusta mucho Fito Páez, Charly García. nossa generação, Fito Paz. Y sí, está todo inventado, Os ¿no? 80. Exactamente,
y Spinetta y de eso. Y además soy un, no ferviente, pero bastante, visito bastante el tango. Me gusta bastante escuchar tango. Como Tengo se que estar llama? Como se llama um aficionado del tango, uma pessoa que escuta tango, que vai ver os bares de tango? Como se llama aí? tanguero. Tangueiro. Un Eres um tanguero. tangueiro. Un tanguero de ley es el verdadero tanguero, ¿no? El que escucha tango y lo sabe bailar, y baila milonga y lo baila. La Milonga. milonga es la reunión donde se juntan a bailar, Vai ¿no? lá. Sim, sim. He estado em Buenos Aires Sí, e fui algumas vezes es. para ver. Entonces, Estávamos eso de, es, he visitado muito o bairro de Palermo, que aí havia uma movida claro. impressionante. Sí, sí, sí. A noite era Y ela. hay otras milongas que son menos para turistas y Hum, que son más interesantes, ¿no? Porque son hum, más tangueras en serio. Hay un tango que es un poco por sport, ¿no? hum, Como espectáculo local, digamos, hum, destinado al turismo. Hay otros espectáculos, hay otras milongas hum. que son más, están, qué sé yo, en lugares un poquito menos recurridos y que son muy lindos también. Pero bueno, es eso, el que le gusta el tango es el tanguero. Sí, 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 sí. Y acá habemos varios. Sim. Para terminar nossa charla, Fernando, Ujú. me gostaria que falasse um pouco sobre ah, o teatro argentino, não? Ah, aqui vivemos muito o teatro argentino, creio que a escola de teatro daqui, especialmente Catalunha, ha mamado muitíssimo o teatro argentino. Tu, com toda a tua experiência, acúmulo de experiências da biologia, da dramaturgia, da docência, da direção teatral, da rádio, Mm. como tu analisa a atual teatro, a atual dramaturgia também, como tu está dentro de todos esses movimentos, não? É o teatro argentino. Eh, en particular, digamos, en líneas, para hacerlo, decirlo, digamos, en líneas muy, muy, muy generales, yo lo veo muy sano, con muchísimo futuro, o sea, no lo veo ni seco, ni aburrido, Uhum, pero lo veo en un momento de cambio, de mucho uhum, cambio, de mucha transformación, uhum, en la mejor de las transformaciones, que es no saber bien a dónde uno va. uhum. No, no, É importante. no es una transformación, digamos, planificada, digamos, vamos para... No, no, no. Pero hay muchísima gente trabajando, hay muchísimos actores, muchísimos directores, muchísimos dramaturgos, jóvenes, grandes, pero sobre todo jóvenes. Jóvenes hay, da vuelta una baldosa y sale uno. Es Uhum, impresionante la cantidad. Yo creo que parte del desafío ese está en la calidad, en el compromiso ético del que uhum, hace de hacer bien, ¿no? No solo estético, sino ético, de uhum, hacer bien. uhum, Pero eso se aprende, digamos, uhum, y también se aprende haciendo. Yo uhum, no estoy en contra del hacer, uhum, pero yo verdaderamente lo veo como como con muchas ganas de hacer cosas y como siempre, con pocos recursos, pero yo creo que está bien que haya pocos recursos. Cuando hay muchos recursos, la cosa como un gato gordo, no sirve. En cambio, cuando uno tiene que hacer de la necesidad virtud, y cuando hay que ser creativo, y cuando hay que, y cuando no hay nada, lo que decías vos antes, agarrar un cajón y pararse en una plaza y empezar a los gritos, ¿no? Pero me parece que el teatro argentino está en ese punto. Yo no sé cómo va a emerger de esta pandemia, o sea, cuánto de lo que el teatro era
va a quedar, perdón, va a quedar en pie, porque Bueno, fue devastador. essa semana eu li na página 12, não? Na página 12, que falava sobre a reabertura das salas e hablavam de Timbre 4, de la Sala Moscou, não? Sí. Uma abertura que, em princípio, o público está respondendo, não? Aunque existe esse fórum reduzido, não? Sí. Pero o público está Y la gente respondendo. está respondiendo. El problema es, por lo que me encuentro, por lo que me comentan, que es muy, muy caro, hace falta mucha inversión para acomodar técnicamente las salas, sobre todo el tema de la ventilación, sobre todo Exatamente. el tema de la renovación de aire. Sim. ¿No? Que é o tema cara, é um tema bastante complicado, porque uma sala não é um avião, que No, renova, no, claro, claro, é diferente, claro. é muito diferente. Que vamos ler ou ver para, não sei, para 2021 ou 2022, de obras de teatro de Fernando Campaña. Y bueno, por lo pronto, hoy por hoy, sobre la inconveniencia de las tardes de Hoy sol, por hoy. en México se puede ver, está en El Hormiguero. Probablemente en la segunda mitad del año vuelva con esa misma obra, pero ya dirigida por mí, volviendo, si es que los protocolos nos lo permiten. Y por ahora tengo algunos monólogos que van a ir en un ciclo de monólogos que también está esperando aquí en la provincia de Buenos Aires que se habilite de nuevo el público y qué sé yo, bueno, están haciendo obras y un poco eso. Y después, bueno, lo que vaya surgiendo. Yo creo que una vez que esto, tengo mucha esperanza en la vacunación, en una serie de cosas. Si esto empieza a aflojar y no tenemos la bendita segunda ola y más o menos estamos más o menos una cantidad razonable de personas vacunadas, y capaz que yo creo que hasta el cuarto trimestre de este año puede llegar a ser interesante. No creo que antes, y no, realmente no espero que haya cosas mías en lo inmediato. Por lo menos no hay gente haciendo planes porque no pueden, ¿no? Tienen ganas, pero no pueden, y algunos proyectos que había, bueno, quedaron en stand-by hasta que la cosa un poco se arreglara. Pero eso no es muy auspicioso. Hay que ver, siempre esto de pronto arranca y arranca. Sobre la marcha. Ahora, sí, por ahora no hay grandes perspectivas. No hay grandes perspectivas. Perfeito. Ojalá hubiera. Sim, que sim, que sim. Fernando, muitíssimas graças por tua participação aqui em Esperando a Godot. Foi prazer, uma gozada poder charlar contigo, poder escuchar. Lo mismo digo. Un gran gusto. Un gran gusto y un honor. Seguiremos, tendremos otras charlas. Sí, y seguiremos en el colectivo y todo eso. Me divierte mucho decir colectivo, por eso lo digo. Sim, é muito divertido a hora que o Steve Rodarelles, desde Atenas, já confirmou que hará ciclo de leitura de los textos do projeto do coletivo Água, allá em Atenas. Sí, estamos contentos. Estamos contentos. Qué bien, Fernando, qué bien. Muchísimas gracias, un abrazo. No, al contrario, un abrazo para ti. Muchas gracias. A ti. Un gusto. Adiós. A ti.